Hola, te damos la bienvenida a la comunidad de 5 minutos por semanas para la extensión y la innovación. Gracias por estar aquí. Este video contiene una mirada del tema que compartimos con la intención de ayudarte a reflexionar, para mejorar tus capacidades como promotor de innovaciones. Esperamos que sea de utilidad. Suscríbete al canal para recibir nuevas actualizaciones y deja tus comentarios y sugerencias. Nos agradará conocerte. Comparte esta propuesta. Sigamos en red dándonos. Conectivismo. Nueva teoría sobre aprendizaje para la tarea de asistencia técnica y extensión en la era digital. Hoy, la tecnología lo ha reorganizado todo. La forma en que vivimos, cómo nos comunicamos y, muy importante, cómo aprendemos. Y claro, un cambio tan profundo exige que repensemos la educación desde sus bases. Justamente de eso vamos a hablar, de una teoría que le hace frente a este nuevo mundo, el conectivismo. Entonces, ¿por dónde empezamos? Pues por la pregunta del millón. ¿Por qué de verdad necesitamos un nuevo enfoque? La respuesta, en el fondo, es bastante sencilla. El mundo ya no es el mismo, y los modelos con los que entendíamos el aprendizaje, pues parece que se quedaron un poco cortos para los desafíos de hoy. Y esta pregunta lo deja clarísimo. Pensemos en esa situación. Es algo que demuestra un cambio fundamental. Antes, la información la tenía el experto, y punto. Hoy, ¿qué es lo primero que hace muchísima gente? Exacto, entrar a la web a buscar, conectar ideas, comparar lo que encuentran. Aprender se convirtió en un acto de conexión al instante. Lo curioso es que esto ya es tan parte de nuestro día a día que a veces ni cuenta nos damos. Es como esa famosa historia del pez que no sabe lo que es el agua. Bueno, algo así nos pasa. Estamos nadando en este verdadero mar de conectividad sin ser siempre conscientes de cómo moldea nuestra forma de aprender. Ok, para entender bien qué es lo nuevo que trae el conectivismo, vale la pena echar un vistazo rápido al pasado. Vamos a repasar esas grandes teorías que fueron, digamos, los pilares de la educación por muchísimo tiempo. Cada una, por supuesto, un reflejo de su época. A ver, aquí tenemos la progresión. Primero, el conductismo, que se enfocaba solo en la conducta que se puede observar. Después, el cognitivismo, que fue un paso más allá, y se metió a analizar los procesos mentales casi como si fueran una computadora. Y finalmente, el constructivismo, que nos planteó como constructores activos de nuestro propio conocimiento. Y bueno, ¿cómo se ve todo esto en la práctica? Pensemos, el conductismo es esa típica demostración en terreno donde se espera una respuesta específica y ya. El cognitivismo lo vemos más en un taller donde se intercambia y procesa información. Y el constructivismo, bueno, ese es el clásico proyecto en grupo donde el conocimiento se va armando entre todos. Y de repente, ¡pum!, llegó la era digital. Y aquí es donde todo cambia. Este es el punto de inflexión. Porque, ojo, la tecnología no fue solo una herramienta más. No, reorganizó la estructura de todo. Cómo fluye la información, cómo nos comunicamos. Básicamente cambió las reglas del juego por completo. Y aquí está la clave del asunto. Esas teorías de antes, que son súper valiosas, pero fueron pensadas para un mundo donde aprender era algo que pasaba adentro de la cabeza de cada uno, de forma individual. Simplemente no estaban diseñadas para un aprendizaje que ocurre en redes, distribuido y, claro, mediado por la tecnología. Y es justo aquí donde aparece la respuesta a este nuevo escenario. Se llama conectivismo. Es, digamos, la teoría que nació para explicar justo esto. Cómo aprendemos cuando el conocimiento ya no está en un solo lugar, sino que está repartido por toda una red. Entonces, ¿qué es el conectivismo en palabras sencillas? Pues es una teoría que le da una vuelta de tuerca al concepto de aprender. Ya no se trata de acumular contenido en la cabeza, no. Aprender es el proceso de crear, de navegar y de mantener vivas las conexiones entre un montón de fuentes de información. Miren, la metáfora del laberinto lo explica perfecto. Imaginen esto. Antes, aprender era como recorrer cada pasillo del laberinto para memorizarlo. Hoy es como si pudiéramos elevarnos, ver el laberinto desde arriba y reconocer los patrones que nos llevan a la salida. Se trata de desarrollar la habilidad de ver las conexiones. Ahora, vamos a comparar un poco para que quede más claro. Empecemos por el objetivo. Fíjense, pasamos de buscar una respuesta correcta, como en el conductismo, a una meta muchísimo más ambiciosa con el conectivismo. Capacitar a las personas para que dejen de ser simples consumidoras de información y se conviertan en productoras de conocimiento. Y claro, el papel del instructor, cambia radicalmente.
Ya no es esa figura que dirige y diseña todo el entorno. Ahora se convierte en alguien que capacita para que otros creen y mantengan sus propias redes de aprendizaje. El foco ya no está en el instructor. Ahora el foco está en la red. Y por último, el rol de la persona que aprende. Y esta es, quizá, la evolución clave. De ser un receptor pasivo en el modelo conductista, la persona se transforma en el conectivismo en un nodo activo. O sea, un creador y formador de sus propias redes de conocimiento, hechas a su medida. Esto nos lleva a una de las ideas más potentes, más revolucionarias del conectivismo. Y es que el conocimiento ya no vive solo dentro de nuestra mente. Puede estar en una base de datos, en una comunidad en línea, en una organización. Aprender entonces es saber cómo conectarse a ese conocimiento externo. Hay una frase de George Siemens, uno de los pioneros de esta teoría, que lo resume de una forma genial. Dice: la tubería es más importante que su contenido. Piénsenlo un momento. Hoy, la habilidad para llegar a la información que se necesita justo cuando se necesita es muchísimo más valiosa que la información que ya tenemos guardada en la memoria. La capacidad de conexión es la competencia clave. Perfecto. Todo esto suena muy bien. Pero, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Bueno, vamos a ver los principios fundamentales que nos propone el conectivismo para justamente repensar la tarea de enseñar y capacitar en esta era de las conexiones. Entonces, en resumen, el aprendizaje se alimenta de la diversidad. Es un proceso de conectar nodos, de conectar puntos de información, que, ojo, pueden estar hasta en dispositivos no humanos. La habilidad clave es sin duda esa, la de conectar. Es un proceso que nunca termina, es continuo, y las redes son la infraestructura que lo sostiene todo. Y aquí llegamos al gran resumen para cualquier educador o capacitador. Esa idea de que una sola persona puede saberlo todo sobre un tema ya fue, quedó en el pasado. Por lo tanto, el verdadero valor ya no está en ser la fuente del saber, sino en tener la habilidad para fomentar, nutrir y ayudar a otros a construir sus propias redes de conocimiento. Todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. En este nuevo paradigma, donde la información no sobra y está por todos lados, ¿cuál es el nuevo y verdadero valor de quien enseña, de quien capacita o guía? La respuesta quizás ya no está en el contenido que se entrega, sino en las conexiones que se ayudan a crear. Muchas gracias por acompañarnos.